¿Y cuántos están listos hoy para la segunda parte de la serie que comenzamos el domingo pasado, que se llama Lo que necesitas hoy? No mañana. A mí me enseñaron que el mañana no existe, ¿verdad? El que siempre viene y nunca llega. Y por eso es que la provisión Dios la tiene, y habíamos hablado, ¿verdad? El tema de la bendición de Dios está envuelta en su provisión. Así que cuando Dios te va a bendecir es porque Él lo va a envolver en una provisión, y eso es lo que hoy hablábamos, de la provisión de Dios para tu vida. Y quisiera que pudiéramos recordar un poco sobre el domingo pasado, que hablábamos sobre en cada día, o sea, cada mañana, ¿cuántos han comido su pan de cada día esta semana, hermano? Yo me comí el pan, cada día buscaba comer mi pancito, que es la palabra del Señor, porque había una revelación de Jesús en cada una de esas enseñanzas. Y el domingo pasado hablábamos de la revelación, por ejemplo, de la mujer que fue hallada en el mismo acto del adulterio, ¿verdad? Cómo Dios le dijo a ella, le dijo en unas palabras bien hermosas: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y cuando uno lee esa historia se da cuenta que la condenación, la vergüenza, lo que es oculto, las experiencias que vivimos en nuestro pasado, que marcaron nuestra vida, ya sean abusos, abortos, maltratos, hermano, lo que haya pasado, yo quiero que usted entienda que haya causado vergüenza, que haya causado que uno haga cosas escondidas, lo que trae es condenación. Porque nos sentimos condenados y nos condenamos nosotros mismos. Pero yo creo en un Dios que dice en Romanos: no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Por eso Jesús le dijo a esta mujer: ni yo te condeno. Y cuando Dios quita la condenación, entonces nuestra conducta puede cambiar. En otras palabras, Dios tiene que cambiar nuestra forma de pensar, ¿verdad?, sobre la condenación, para que nuestras acciones vayan a la par con lo que estamos pensando. Así que primero es transformando nuestra mente, y luego es que tú puedes cambiar los hábitos. Por muchos años hemos tratado de cambiar hábitos sin cambiar nuestra forma de ¿qué? De pensar. Y eso no funciona. Tal vez te puede durar un poco, donde haces una meta y lo voy a lograr, pero de momento caes en lo mismo. Y Dios hoy te está diciendo: hoy quiero cambiar tu forma de pensar para que tus acciones sean distintas para la gloria del Señor. Y eso fue lo que Jesús hizo con esta mujer. Y también hablábamos del leproso, que dice la palabra que cuando Jesús dio las bienaventuranzas, después que terminó, dice que se fue, se le dio la espalda y bajó hacia Capernaum. Y mientras bajaba, ¿verdad? Y hablábamos lo que era bajar, que es que cómo Dios se baja a donde nosotros estamos, hermano. Como cuando usted va a hablar con un niño pequeño, usted tiene que bajarse, hermano. Bájese, eso va a ser de gran bendición para los niños. Bájese, aún hasta sus hijos. Bájese y háblele al nivel suyo. Y eso es lo que hacía Jesús. Se bajaba y se bajó. Y cuando bajaba hacia Capernaum se encontró con un leproso, al cual él sanó también, porque había condenación en él. Un hombre que era condenado porque tenía lepra. ¿Qué culpa tenía él de que tuviese lepra, hermano? A veces, ¿qué culpa tenemos nosotros de que nos haya pasado lo que nos haya pasado? Posiblemente ninguna. Pero Jesús es un Dios tan fiel que ve más allá. Y le dijo: ¿sabes qué? Te sano. Él dijo: ¿tú quieres ser sano? Yo quiero ser sano. Y ahí mismo Jesús lo sanó. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas cuando buscamos el maná de cada día. La provisión de Dios, esa bendición va a venir en una provisión cada día. Y fíjate que ese versículo termina diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Y cuando yo leo ese versículo, imagínese el sacerdote en el Antiguo Testamento entrando al lugar santísimo. El lugar santísimo es un lugar donde estaba el arca del pacto. Y van a tener una asignación, y la asignación es: usted va a escribir qué había en el arca del pacto. En el arca del pacto habían 3 cosas guardadas. Así que esa es la asignación. El domingo pasado le di una asignación y voy a ver quién la hizo hoy. Y ese arca del pacto estaba en ese lugar santísimo, y el sacerdote entraba, hermano, una vez al año. Gloria a Dios por nuestro Padre Jesucristo, ¿verdad? Que entró, rasgó el velo y ahora tenemos acceso a su presencia todo el tiempo. Y dice que entra, y en él, en su pecho, había un efod, y tenía esas piedras preciosas, hermano, que representan las tribus de Israel. Cada una de las tribus, 12.
Así que, ¿qué representa eso? Jesús lleva a su gente en el corazón, hermano. Y cuando Él entra al lugar santísimo, esa arca que está ahí, que representa obviamente el sacrificio de Jesús, porque ahí se depositaba la sangre del animal que había sido sacrificado para limpiar los pecados. Ese brillo que sale, que empieza a alumbrar cada uno de esos cristales, el brillo de su luz no es para señalar tu pecado. Entonces pensamos, estoy en la presencia del Señor y ahí Dios me va a ver todos mis pecados y entonces me voy a sentir en vergüenza, condenado, y entonces es un ciclo. No, yo quiero que entiendas que el brillo de su luz no es para señalar tu pecado, sino para decirte que su sacrificio limpió tu vida. Y si tú cambias tu forma de pensar, tus hábitos van a cambiar. Lo que necesitas enderezar, Dios lo va a enderezar. Pero primero tienes que estar claro que Dios no está aquí para condenarte, sino para transformarte, para cambiar tu vida, para decirte que su sacrificio lo llevó, porque es por su gracia, hermano. Y si te has equivocado, pues sabes que bienvenido al club. Hoy Dios te está diciendo, aún eso lo estoy cubriendo con mi sangre. Y esa es la bendición. Por eso decía, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Así que gloria a Dios por eso. Hablábamos el domingo pasado que la fe es tener una buena opinión de Dios. Hermano, y esto me impacta. Hebreos 11:1 lo hemos escuchado cuando dice la fe es la esperanza de lo que se ve, la convicción de lo que se espera, y lo leemos, pero yo quiero que entiendas que eso se resume en esto. Fe es tener una opinión buena de Dios. Fíjate que fe no es que se resuelvan las cosas a mi manera. De momento alguien dice, pues eso es bien fácil porque fe, pues tengo fe en Dios. Si pasó esto o pasó lo otro, pues yo oré para que se salvara esa persona y falleció, ¿verdad? O yo oré para que se salvara y se salvó. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿de qué se trata la fe si no pasó lo que yo hubiera querido? No, porque fe no es lo que tú quieras. Fe es la voluntad de ¿quién? De Dios. Cuando usted tiene fe y usted no ve el resultado de lo que usted esperaba, usted tiene que creer que usted tiene una buena opinión de Dios, de que Dios va a tornar las cosas para bien. De momento usted no lo entiende y lo ve en tinieblas, lo ve oscuro, pero yo oré para que se salvara y no pasó. ¿Sabes qué? Dios va a tornar eso para bien. Algo Dios va a sacar para favor tuyo. Y eso es fe. Eso es lo que necesitamos para poder confiar que aún en medio de las tinieblas y las crisis que podamos tener, Dios va a obrar a favor tuyo, hermano. Ten una buena opinión de Dios en tu vida. Hay gente que se molesta con Dios, hay gente que no quiere saber de Dios porque los resultados no se dieron como esperaban. Es que lloré para que pasara esto y no pasó, así que me molesto con Dios. Y yo digo, siempre ten una buena opinión de Dios, porque Dios tiene una buena opinión de ti, hermano. Y eso fue lo que pasó, y hablábamos el domingo pasado en Éxodo 16. Dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. ¿Cómo era? Blanco y su sabor miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Así que ahí hay un de lo que hay en el arca del pacto. Ya les dije una cosa que se guardó en el arca del pacto, y fue un pedacito de ¿qué? De maná. Hay dos cosas más y esas se las dejo a ustedes. Así que vemos que era blanco y sabor a miel. Pero fíjense en lo que ocurre. En Números 11:4-9 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los Dios mío, Padre, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven vuestros ojos. Fíjate que aquí empezó el pueblo a menospreciar ¿qué? El maná. Y pasa que cuando menospreciamos el maná, hermano, hay dos cosas que ocurren. Y una de las cosas que ocurre cuando despreciamos el maná en nuestra vida, o cuando nos quejamos, digamos, de la provisión de Dios en nuestra vida,
empezamos a ver cosas que nuestros ojos no habían visto. Y una de las cosas, lamentablemente, ¿verdad?, que este pueblo comenzó a ver fue que todo se tornó opaco. Y lo vamos a ver ahora en un versículo que les voy a leer. Así que la queja y la insatisfacción causa dos cosas. Y es que perdemos la habilidad de ver las cosas como Dios las ve. Y se vuelve todo opaco. Y hay una foto, yo le puse una foto del maná ahí cuando estaba blanquito, y de momento le puse otra que está como amarillo, ¿verdad? El color. Y que cuando menospreciamos su palabra diaria, el resultado es insatisfacción continua. Nos secamos y comenzamos a ver todo opaco. Lo que la provisión de Dios como que no la vemos con claridad. Y lo otro que ocurre es que nos esforzamos en vano. Perdemos la habilidad para ver y disfrutar la dulzura de Dios en nuestra vida. Así que esas son las dos cosas que ocurren. El versículo, quiero que pases el próximo versículo para que lo puedan ver mis hermanos. Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Yo creo que entiendas que el propósito del maná siempre fue hacernos ¿qué? Bien. Y hablábamos el domingo que dice, y diga en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Fíjate que lo único que Dios dio fue ¿qué? El maná. Y el maná trae como resultado ¿qué? Riquezas. A veces decimos, estoy escaso, y Dios te está diciendo, confórmate con el maná diario. Con eso solamente mi poder, te voy a dar poder y fuerza de su mano para que puedas traer riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Yo quiero que tú entiendas, tú no necesitas la riqueza, tú lo que necesitas es el poder. ¿Y de dónde viene ese poder? Viene de Dios. Entonces hay un principio en esto, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Así que las riquezas provienen de Él. A veces estamos buscando riquezas en el lugar equivocado, y es porque no entendemos los principios claros del Señor. Y cuando vemos en Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es uno de mis versículos favoritos y me lo he aprendido de memoria. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana. Por eso el maná es para cada día. No te preocupes por mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cada día trae sus situaciones, y la provisión de Dios te va a dar es para cumplir para ese día, y Dios te va a ayudar a ver la salida en medio de tu crisis. Eso es lo que Dios, pero dice que primero tienes que buscar lo que, el reino de Dios y su justicia. Y eso hablamos extensamente en el pasado sobre lo que es el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con lo material, sino tiene que ver con la relación de cómo nosotros nos acercamos a Dios. Y es que hay tantas cosas que nos quitan el primer lugar de Dios en nuestra vida. El afán diario, las situaciones, los conflictos, todo pasa a primer lugar y Dios se queda atrás. Y hoy Dios quiere que nosotros propongamos a Él primero en la vida de nosotros. Y este pueblo, hermano, en Números 11, 4, 9, miren lo que dice. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná, vuestros ojos ven nuestros ojos. ¿Qué hicieron? Empezaron a menospreciar la provisión de Dios para ese día. Y era el maná como semilla de culantro y su color como un color de bedelio. Así que ya empezaron a verlo como opaco. Ya no se veía con la misma claridad. El pueblo se esparció y lo recogía y lo molía, hermano. Miren lo que es esto. Ellos tenían que entonces se cogían y molían y molían y molían. Y dice, o lo majaban en mortero y lo cocían en caldera o hacían de él torta. Pero su sabor era como un sabor de aceite nuevo. Yo no soy cocinero, hermano, pero unas galletas en aceite no saben a qué, a nada.
a nada. Fíjate que el maná era de sabor a miel y de miel pasó a un sabor insípido, no sabía a nada. Porque es que cuando nosotros menospreciamos esa provisión diaria de Dios en nuestra vida, porque todas las demás cosas son importantes, menos nosotros buscar la presencia del Señor, hermano, yo quiero que usted sepa que usted empieza a ver opaco y se le hace bien difícil ver el favor de Dios para su vida. Y lo otro es que perdemos el sabor. Entonces nos amargamos, estamos peleando y nos levantamos hasta que nos acostamos, todo lo vemos personal, de momento estamos irritables y nosotros, pero ¿qué nos pasa? ¿Sabes qué? Te falta la provisión diaria, el maná del Señor. Porque cuando lo perdemos ese día, nuestra vida es diferente. Yo a veces llamo a alguien bien temprano en la mañana y lo escucho con una alegría. Y a veces cuando lo llamo a las 3, 4 de la tarde, hermano, como que cambió. Y yo digo, le faltó el maná hoy. Pero qué gusto cuando usted llama a alguien temprano y después lo llama por la tarde y está con el mismo gozo, la misma alegría, porque no importa lo que ocurrió, esa provisión del día le fue suficiente, hermano. Y si es que todavía queda un poco de amargura a las 12 del día, pues entonces necesita una dosis extra más temprano, hermano. Quiere decir que necesita un poquito más de tiempo en la presencia del Señor temprano, porque ese es el maná que nos va a sostener, hermano. Y eso es lo que Dios quiere, obviamente, que podamos entender. Así que hoy yo quiero que tú puedas entender que esa amargura, ese desánimo, esa frustración, muchas veces es resultado porque hemos dejado esa provisión diaria. En el maná está el poder para hacer no solo riqueza, sino para sanarte, para salvarte, para transformarte. Allí está todo lo que necesitas. Las bendiciones de Dios vienen en provisión pequeña. ¿Sabes que estábamos estudiando el apóstol Pablo? La palabra Pablo significa pequeño también. Yo decía, wow, Señor, todos los siervos que tú usaste, los usaste en lo pequeño, porque Dios va a usar lo pequeño, dice lo vil, lo menospreciado, lo que de momento nadie le ve importancia, para avergonzar a los sabios. Eso es lo que Dios hace. Nuestra oportunidad de aprender la provisión de Dios es en medio de nuestros desiertos. De momento decimos, este tiempo es un tiempo difícil, pero yo quiero que sepas que en medio de tu tiempo difícil, ahí es donde tú vas a aprender lo que es la provisión del Señor. En medio de tus desiertos. El pueblo caminó en medio del desierto, hermano, y allí fue cuando ellos vieron la necesidad, y ahí fue donde Dios dijo, voy a suplir a tu vida. Miren este pueblo. Se estaban quejando, ya veían todo color opaco, ya nada les sabía, había amargura, había intranquilidad. ¿Sabes por qué? Porque menospreciaron lo que Dios les estaba dando. Pero tú sabes qué, hay un versículo bíblico que dice, aunque nosotros seamos infiel, Él permanece fiel. Y cuando leo ese versículo dice, cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Lo que me enseña es que aún a pesar de que tú estés sin sabor, amargado, de momento ves todo opaco, el maná nunca va a dejar de fluir. Dios es un Dios que siempre va a suplir aún en medio de nuestra negatividad, de nuestro cansancio, porque dice que el rocío sobre el campamento de noche no cesó, sino que continuó descendiendo, aunque ellos estaban pensando en otras cosas. Y es que aprendo de esto, que Dios continúa protegiendo tu vida, bendiciendo tu vida, sanándote. Él es más grande que nuestro pecado y su fidelidad y su misericordia está sobre nosotros cada día y cada noche. Las noches son los momentos más oscuros de nuestra vida. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo que en los momentos más oscuros de nuestra vida, tiempos de dificultad, donde no vemos, donde todo es opaco, yo quiero que tú entiendas que Dios provee? Pero es que ahí en esa noche es el mejor momento para que Dios se revele a tu vida. Y yo creo fielmente que cuando nosotros dormimos, Él trabaja. Y yo creo que es que Él lo hace de esa manera, hermano, porque es que hay veces nosotros queremos trabajar con Él. Y yo veo a este pueblo que empezó a machucar, a moler, a majar, el mortero. Eso habla de que del propio que self-effort. Es que yo lo tengo que hacer. Es que es a mi manera. Es que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Es que el único que sé soy yo. ¿Sabes qué? Hoy Dios te está diciendo, suelta el esfuerzo humano tuyo y confía que Dios tiene control. Y no te estoy diciendo que dejes de trabajar. La Biblia dice que el que no trabaje,
que no coma. Te estoy diciendo a que sueltes esa preocupación, esa ansiedad que te está consumiendo y te está drenando, y que usualmente es en las noches que te roba el sueño y esa preocupación, y descansa en las manos del Señor. Permite que Él sea el que cargue esa carga que tú tienes, porque es en el momento más oscuro, hermano. Dice la Biblia que no dormirá el que te guarda. Salmo 121. Él tiene el turno nocturno. Él es enfermero, como yo digo, de los 3 turnos. Usted descanse. Descanse. ¿Por qué tiene que velar si Él está velando? ¿Por qué tiene que usted estar desvelándose si Él está cuidando de usted? Él lo que quiere es que usted descanse. Deje el molino, deje de majar, deje de estar haciendo las cosas en su propio esfuerzo y diga: Señor, esto lo pongo en tus manos. Guárdame y descansar. Usted sabe que el sueño es un don, es un regalo. Dice, y dará Dios el sueño a su amado, dice la palabra. O sea, es un gift, es un don. Así que Dios te está diciendo: aprecia el don del descanso, del sueño. Por eso esta semana yo hablaba que Noé, el nombre Noé significa descanso. Y fíjese que Noé no descansó en términos físicos, él estaba construyendo el arca. Pero cuando yo digo descansar, me refiero a que él confió de que Dios había hablado y que Dios iba a proveer para el pueblo. Mientras tanto, él seguía haciendo lo que él tenía que hacer. Pero él no cogió cargas ajenas, ni él cogió preocupaciones ajenas. Él simplemente se dedicó a hacer lo que Dios le había enviado a hacer. Hermano, enfóquese en lo que Dios le envió a hacer. Si hay algo que está fuera del control suyo, deposítelo en las manos del Señor. Hay cosas que usted no va a poder controlar. Hay cosas que sí, y esas usted las puede manejar. Pero las que no, descanse en que el Señor tiene mejor cuidado de usted. Es que cuando dormimos, interviene el Señor sobre nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Hablábamos, y el domingo pasado les di una asignación sobre que si hay alguien que hizo cosas grandes, fue nuestro Dios cuando hombres de Dios dormían, hermanos. Recuerdo, por ejemplo, Salomón le fue revelada la sabiduría mientras dormía. Vemos a un Eliseo, un Elías y un Samuel que fue mientras dormía que fueron reveladas verdades a su vida. Recuerdo que Samuel decía: pero alguien me está llamando, y se levantaba y volvía y se acostaba y volvía, hasta que al final Elí le dijo: hermano, eso es Dios que te está hablando, aquí está tu siervo, mientras dormía. Uno de los eventos más grandes y poderosos que ocurrió fue cuando Adán dormía, hermano. Dios le dio ayuda idónea. Gloria a Dios por esas mujeres hermosas que Dios pone en nuestro camino, que nos ayudan, que nos levantan. Eso es un regalo de Dios, hermano. Así que cuando usted tenga ansiedad, y usted como hombre de momento usted tenga mucha ansiedad o mucha preocupación, y tiene preocupación por su esposa, usted sabe lo que tiene que hacer: acuéstese a dormir. Y usted le va a decir a Dios: Dios, si lo hiciste una vez, hazlo de nuevo. Y de momento eso que era estorbo se convirtió en una ayuda idónea de verdad. De momento eso que le estaba estorbando de su esposa, Dios lo transformó en ayuda idónea, hermano. Y da gloria a Dios. Así que si usted ve un hombre que esté durmiendo mucho, tenga misericordia de él, hermano. Ore por él, impártale oración, porque necesita una solución. Así que Dios lo hace, hermano. Dios obviamente no se ha olvidado. El Salmo 121 dice: no dará tu pie a que resbale, ni dormirá el que te guarda. Descansa, Él cuida de ti. Ten una buena opinión de Dios en tu vida. Ten fe, no te desilusiones. O sea, si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Descansa. Es una provisión que Dios tiene, hermano. Y yo confío en el Señor. En todas las áreas, no dormirá el que te guarda. Así que confía que en medio de tu oscuridad y en medio de las noches donde te roba el sueño o la preocupación, Dios está trabajando por ti. Pero tienes que descansar. Y tienes que decir: Señor, yo me voy a acostar y eso lo voy a poner en tus manos. Y ese es como Dios trabaja. Dios no quiere nuestro esfuerzo, Él quiere que descanses. Lo voy a decirle de nuevo: Dios no quiere tu esfuerzo, Dios quiere que aprendas a descansar en Él, a confiar en Él. El lugar para aprender quién es nuestra provisión es en los tiempos de prueba. Su fidelidad continúa fluyendo sobre nosotros. Número 11:9 dice: y cuando descendía el rocío sobre el campamento, de noche el maná descendía sobre él. En los momentos más oscuros de tu vida, Dios continuará proveyendo. Él trabaja mientras dormimos. No dormirá el que te guarda. Dios le da el sueño a su amado. Cuando dormimos,
Dios trabaja y cuando trabajamos, Él descansa. Y es que hay veces nosotros queremos darle la ayudita y a veces estorbamos. Y Dios te dice, no, tranquilo, descansa, acuéstate a dormir, que yo voy a trabajar por ti. Fue mientras dormían que Dios hizo grandes cosas con sus siervos. Y hoy yo creo que Dios va a hacer grandes cosas aun cuando tú descanses. Y si el insomnio ha sido un problema hoy para tu vida, hoy yo creo que Dios va a romper eso. Esa es mi convicción. Si has podido dormir, si el sueño te lo están robando, de momento no puedes descansar, hoy Dios te está diciendo tu insomnio hoy se va a convertir en descanso. Porque Dios va a dar descanso a sus siervos, a sus hijos. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, hermanos. Pero necesitamos confiar que la provisión viene en pequeñas porciones. El maná es una pequeña porción. No la menospreciemos. Y es que hay veces, hermanos, yo se los digo porque lo veo continuamente, damos por menos. Eso no importa, eso no es nada. Una semanita que uno se descuida, hermano. Dios, el diablo no se va de vacaciones. Nosotros vamos de vacaciones, pero Él está velando. Y yo les digo, Dios es fiel. Y aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Pero yo quiero que entiendas que Dios te quiere bendecir. Y para que te pueda bendecir, necesita que tú entiendas los principios para arrebatar esa bendición. A veces la gente dice, ay, que Dios no me bendice, no salgo del pote, siempre es lo mismo, el problema es aquel, no tengo lo otro, aquello lo otro. ¿Y sabes qué? Dios está diciendo, mira, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Y a veces el problema no es nadie, el problema es el dedo. A veces somos nosotros mismos que Dios quiere cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro pensamiento. Y a veces estamos buscando culpables afuera y Dios te está diciendo, no, quiero trabajar contigo. Quiero trabajar contigo. Porque Dios quiere revelarse a ti como un Dios que suple cada día su provisión. Y yo doy gloria a Dios por eso, hermano, porque Dios te da la sabiduría para eso. El maná estaba escondido en el arca del pacto, les había dicho, ¿verdad? Y habían otras cosas más guardadas. Éxodo 16, 33 al 36. Y digo que estaba guardada en el arca del pacto porque fíjate que fue guardada para los descendientes. Yo quiero que entiendas que el principio del maná fue guardada para usted y para mí. Para que pudiéramos entender por qué Abraham, por qué Jacob, por qué Israel, toda esa generación vivía bajo la provisión de Dios. Y guardaron ese pedacito de maná en ese lugar. Dice la palabra, y quiero leer aquí Éxodo 16, 33. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestras descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. O sea, hubo provisión hasta el final. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Y cuando leo esa última parte, y un gomer es la última parte, la 10ª parte de un efa, hermano, el Espíritu Santo no puso eso ahí de casualidad. De momento parece como que no encaja, pero ese detalle de un gomer es la 10ª parte de un efa, tiene un significado, hermano. Un efa es una medida suplido para 10 días. O sea, un efa era una comida para 10 días. Un gomer era ese platito que usted vio allí, que tú cogías la porción para un día. O sea, de esos 10 días, un gomer te iba a suplir para un día. Así que es la 10ª parte de lo que es un efa. Y esa era la provisión suficiente, hermanos, para una familia de una persona, pero para una familia de 2, de 10, porque habíamos hablado el domingo pasado que ese era el milagro grande, que todo el mundo cogía un gomer y había provisión ¿para quién? Para todos. Nadie escaseó. Y dijimos que es gomer y no es Homero, ¿verdad? El de Bart Simpson que come todo lo que encuentra, mi hermano. Esto es una porción particular que usted toma sabiendo que no te va a sobrar ni te va a faltar, sino que Dios te va a dar lo suficiente. Amén. Hoy en día yo creo que mucha gente aspira más y más y más y más, y ahí está el problema. Se desborda el plato y no aprovechan, por eso menosprecian. Por eso a nuestros niños hay que enseñarle, hermano, no se le puede dar todo, sino uno tiene que dar las porciones poco a poco, no solamente de provisión, sino de conocimiento, cosas que están a destiempo, que ellos no necesitan saber, a los cuales no se tienen que exponer, por eso hay que supervisar. Amén. Así que un efa es una medida suplido para 10 días y un gomer es suplido para un
día. Entonces escuchen esto. Dios es un Dios de números también. El 10 es tan fácil multiplicarlo porque usted sabe que usted multiplica 10 por 10 y es 100. Usted le coge y le añade un cerito. Si es 10 por 100, pues le añade 2 ceritos al 1 y al resultado. Y así obviamente es como que el número que se multiplica con facilidad. Y Dios aún en Apocalipsis dice multitudes, cuando hablaba de las multitudes que estaban en los cielos, dice multitudes que se podían contar en 10,000, de 10,000, de 10,000. Porque Él usa mucho ese concepto de multiplicar por 10 porque es fácil. Así que cuando yo escuchaba esto, venía a mi mente que el número 10 le pertenece a Dios. O sea, el número 10 Él lo usa en muchas áreas con un propósito. Y dice, cuando los 10 mandamientos sabemos que son 10, lo que significa es que le pertenecen ¿a quién? A Él. Porque el hombre no puede cumplir los 10 mandamientos, era imposible. La ley no la podía cumplir nadie, solamente la podía cumplir Jesús. Así que el 10 le pertenece a Él. Así que cuando hablamos de 10, estamos hablando de que con los 10 mandamientos le pertenecen a Dios. Él es el único que puede cumplirlo. Le pertenecen a Él. El hombre no se puede apropiar de eso. Nosotros necesitamos un Salvador y no hay forma, hermano, que nosotros podamos ser nuestros propios salvadores. Hay cosas que le pertenecen a Él. Cuando vemos a David, por ejemplo, en las batallas, cuando él dice que llegó a donde Goliat y le dijo, la batalla es del Señor, la victoria es tuya. En otras palabras, hay cosas que usted se las tiene que dejar aquí, a Dios. Que Él sea el que pelee. Escoja sus batallas, porque si no va a estar peleando todo el tiempo. Descanse en que hay cosas que le tocan a Dios. Cuando le das una décima parte, ¿cuánto han escuchado que nosotros usamos apenas una décima parte de nuestro cerebro? El otro 90, hermano, está ahí, con la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero cuando le das una décima parte de tu cerebro, Dios se encarga de intervenir en el otro 9 sobre 10 para su gloria. O sea, que la otra parte es usada por Dios para glorificarte, pero tú le tienes que dar, ¿qué? Una parte. La primera, esa décima parte se la das al Señor. Y entonces viene Él y te bendice en la otra parte. Y así es como funciona el principio de Dios. Tus batallas, hermanos, entrégaselas al Señor. No trates de cargarlas, no vas a poder. Así que el principio del primer fruto, hermanos, mire lo que significa esto. Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces fíjate que el principio del primer fruto lo que nos está diciendo es, si tú lo que le das al Señor, las primicias, las separas para el Señor, Él se va a encargar de bendecir ¿qué? Lo restante. Lo voy a repetir de nuevo. Si tú le das la parte que le toca al Señor, Él se va a encargar de bendecir lo restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si tú le das al Señor esa décima parte de tu conocimiento, yo quiero que entiendas que como Salomón, Dios te va a añadir inteligencia en grande a la otra parte que le falta. Eso es lo que hace el Señor. Dale una décima parte y Él tocará la otra parte. Invierte el tiempo en Él y Él tocará el resto de tu día. Invierte un poquito del tiempo tuyo. Por eso es que el maná es la provisión diaria, ese pedacito que necesitamos. Invierte en el Señor. Y no estoy diciendo que el día tiene 24 horas y usted va a hacer el cálculo, pues el 10% de 24, pues 2 horas y 40 minutos es lo que voy a estar orando. No, hermano. Dice la palabra que ellos recogían el maná por la mañana, ¿verdad? Así que no se trata de si es 1 hora, 2 horas, 3 horas, hermano. La cuestión es que usted ponga eso como prioridad. Ese pequeño tiempo que usted saque, yo quiero que usted entienda que si esas primicias son santas, también el restante va a ser santo. Y esas horitas que usted no sabe lo que le va a venir en el día, pero Dios tiene control del resto de tu día cuando tú dedicas ese pequeño tiempo al Señor. Cada mañana invirtiendo. Y lo mismo ocurre con el dinero, hermano. El dinero circula todo el tiempo. Dicen por ahí que ni es ni bueno ni malo, es como neutral. Pero usted no sabe si el dinero que usted entregó vino de aportaciones ilegales o de dónde vino de situaciones y cosas, ¿verdad? No gratas,
del tráfico de niños, del tráfico de órganos, de lo que sea. La cuestión es que usted tiene el dinero en sus manos. Y el dinero es como el agua, siempre está ¿en qué? En circulación. El problema de la riqueza no es que no haya dinero, el dinero está en exceso, hermano. El dinero está en exceso, en exceso. Cuando le entregas el 10%, una parte al Señor, Dios bendecirá ¿qué? El otro 90%, que retienes para que te rinda, te multiplique y te añada, hermano. Lo que es santo, el enemigo no lo puede tocar. Así que cuando tú le das una porción al Señor, tú lo que estás diciendo, Señor, estas primicias son santas. Y viene el Señor y dice y te bendice ¿qué? Todo lo demás. Y es que hay veces si retenemos, hermano, yo quiero que entiendas que entonces le das permiso al enemigo para tocarlo todo. Y por eso es que hay veces que decimos, es que no saco los pies del pote, siempre estoy en negativo, no puedo ni siquiera ofrendar, no puedo ayudar a la gente si no es yo embrollándome. No, hermano, eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Les doy un testimonio, hermano. Nosotros nos vamos de vacaciones y usualmente cuando nos vamos de vacaciones ya todo está pago, porque creo que mi visión es que uno debe de hacer provisión. Uno no puede de momento en crisis sacar dinero para el futuro sin haber hecho el plan. Así que trato de que esté pago. Y en estas últimas vacaciones todo estaba pago, hermano. Y cuando fuimos al final, el crucero terminó debiéndome a mí, hermano. Así que me devolvieron todavía. Y yo decía, wow, Señor, qué lindo es la provisión del Señor cuando tú le das la parte que le corresponde al Señor. Dios te añade y te multiplica. Yo creo que yo llevo como 3 meses que no cobro. Yo no sé qué le pasó al hospital. Dejó de pagar y yo dije, ¿sabes qué, Señor? Tú eres mi provisión. Pero yo no voy a dejar de darte la parte que me toca darte a ti. Y yo he sido fiel al Señor en esa parte que me toca a mí. Porque yo sé que Dios será fiel conmigo. Hermano, ¿sabe qué? No nos ha faltado nada. Dios ha provisto de tal manera, de una manera sobrenatural. Pero es un principio de las primicias, hermano. Dios se encarga de abrir caminos, de mover. Mi esposa, ella le ha llegado su cheque. El mío se quedó en algún lugar y no sé, hermano. Y yo dije, bueno, Señor, yo sé que eso está en tus manos y yo confío en ti. Pero, hermano, no permita que de momento usted tenga una mala opinión de Dios porque las cosas le vayan mal. Porque eso es lo que pasa. Entonces empezamos a decir, ay, Dios no está conmigo. O de momento usted empieza, pues es que lo hice todo mal, hermano. Yo digo, bueno, Señor, yo he sido fiel. Y de momento, ¿sabes qué? Es que en los momentos así de crisis son cuando Dios realmente prueba si tú estás hecho de la madera que estás predicando, hermano. Porque es bien fácil cuando todo está chévere. Pero cuando las cosas no fluyen como nosotros queremos, cuando de momento tú dices que tiene que ser de esta manera y no sale como usted está pensando, es ahí donde Dios dice, ¿todavía tienes una buena opinión de mí? ¿Tienes fe? Y yo digo, gracias, Señor, porque tú eres mi proveedor. Lo que es santo, el enemigo no lo puede tocar. Yo sé que eso que está allí, el enemigo no lo puede tocar, porque eso me pertenece a mí. Porque eso le pertenece a mí, esa es mi confianza. La raíz de riquezas en hebreo se dice ashir. En hebreo es la misma para el número 10, esher, o el diezmo, leasir. Tiene las palabras griegas rech, shin y ayin. O sea que tiene en la misma raíz de la palabra riqueza, viene de 10. Y yo decía, wow, qué cosa, ¿verdad? ¿Será pura casualidad? No. Es que es un principio que está escondido en esa palabra. Es una verdad que está escrita en la palabra del Señor. Entonces, que nos lleva a entender, asegúrate que sea lo primero en tu vida. El maná se recogía en la mañana. O sea, asegúrate que tu provisión, tu primera provisión, por eso yo digo, mire, cuando usted tiene su primer hijo, entrégueselo al Señor. Cuando usted tiene su primer negocio, entrégueselo al Señor. Dele las primicias al Señor. A mis pacientes, yo le digo, no tenían trabajo, comenzó a trabajar, acuérdate darle la parte que le toca al Señor y Dios te va a bendecir en el resto. Porque es que cuando retenemos, hermanos, es el problema. Y a veces decimos, es que no tengo, hermanos. Realmente yo aprendí que no es que no tenemos para dar, es que no tenemos porque no damos. Es diferente. Y entonces la generosidad a veces se esconde en yo soy generoso porque yo doy. No, ser generoso no es dar de lo que te sobra. Ser generoso es dar de lo que tienes, hermano, de lo que tal vez eso es ser generoso.
Pero hermano, usted no se puede embrollar y usted no puede cargar una carga económica de momento resolviendo a fuego, ¿verdad? Apagando fuego, como dice, hermano. No, Dios quiere meterse también en sus finanzas, porque Dios quiere bendecirlo. Pero tienes que darle lo que le toca al Señor, hermano. Y yo decía, wow, Padre, toda esta revelación que Dios me daba a mi corazón, que comenzó con una palabra, un devocional, de momento entró en el camino de la ofrenda, y ahí entendí que definitivamente Dios es el Dios de todas las cosas. Pero pide una parte, ¿sabes por qué? Porque si no lo hace, hermano, nosotros nos adueñamos de todo. Y Él quiere ver qué hay en nuestro corazón. Si realmente nosotros tenemos un corazón agradecido, decir, Señor, ¿sabes qué? Esto es para ti. Bendíceme. Y él no te va a bendecir. Si no lo haces, no te va a dejar de bendecir, porque dice la palabra que el maná no dejaba de descender ni aún de noche. Porque no se trata de ti, hermano. Él va a seguir siendo fiel y Él va a suplir. Y tú dices, diantre, pero yo veo la mano de Dios. Como yo decía, hay veces que Dios te va a probar en situaciones con gente que tú conoces, y te va a animar y te va a decir, mira, a lo mejor tienes que hacer esto, tienes que cambiar esta forma de hacer las cosas. Pero hay personas que son cerradas y no cogen opinión de nadie. Pero entonces, ¿sabes cómo Dios trabaja con esa gente? Pues le ponen clientes duros, jefes duros, le pone gente difícil con las cuales tú vas a tener que lidiar afuera. Y eso es como Dios trabaja para que aprendamos ¿qué? La lección. Entonces, si tú has estado luchando de esa manera, yo creo que tú entiendas que Dios te está diciendo, o aprendes de esta manera, o aprendes a la buena, o aprendes a la mala. Pero yo te quiero bendecir. Solamente quiero que aprendas. Amén. Y eso es lo que Dios hoy quiere decirnos, hermano. Asegúrate que eso sea lo primero en tu vida, que tú busques ese maná diario, esa porción que te toca, que le entregues al Señor lo que le toca al Señor, y Él se va a encargar de bendecir lo otro, hermano. Así es como Dios trabaja. ¿Qué tal si te pones en pie ahí donde estás, hermanos? ¿Cuántos hoy pueden decir, Señor, tú eres mi maná? ¿Y cuántos pueden creer, obviamente, que no importa lo que te haya faltado, el suplido de Dios para tu vida, Él lo tiene asegurado, hermano? Yo sé que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, y Dios, cuando Él dice bendecir, Él bendice en abundancia para que tú puedas ser bendecido y puedas bendecir a otros sin embrollarte tú, hermano. Porque Dios quiere, obviamente, que tú puedas deleitarte y disfrutar de Él, de lo que Dios tiene para tu vida. Pero eso son pasos de fe, hermano. Por eso es que cuando se trata de fe, se trata obviamente de usted realmente tener una buena opinión de Dios. Porque si no, entonces no es fe. Todo lo que podamos ver o hacer en nuestras propias fuerzas no es fe. Simplemente, ¿verdad?, es nuestra capacidad. Así que despréndete del self-effort. Es que si yo no lo hago, si no estoy yo, es que todo tiene que correr porque yo estoy. No, hermano. Yo creo que usted sepa que si usted no está, todo va a seguir corriendo igual. Porque no se trata de nosotros. Yo digo, a veces nosotros pensamos que somos el ombligo. No, tenemos que quitarnos eso de nuestra mente. Nos necesitamos, tenemos que ser gente que podamos necesitarnos al otro. Que tu esposa sea tu ayuda idónea, ni es mejor ni es peor. Dios la hizo ¿de dónde? De la costilla, ni del pie para que la pise, ni de la cabeza para que pienses que esté por encima de ella, sino la hizo de aquí, porque es al lado de cada hombre una gran mujer. Así que valores eso, no menosprecies, porque cuando menospreciaron esa gente, ¿qué fue lo que pasó? Empezaron a ver todo opaco y sin dulce. Todo les sabía insaboro, no tenía sabor. Entonces valoremos lo que Dios nos ha dado y aprendamos el principio de los primeros frutos. Y yo sé que Dios va a bendecir grandemente todo el restante, hermano. No lo poco que ha bendecido hasta ahora, sino que te va a bendecir aún más. Hoy yo quiero que ahí donde estés cierres tus ojos. Yo quiero orar